¿Quiénes eran los aztecas? ¿Y quiénes eran los mexicas? Es una pregunta que suelen hacerse las personas al momento de estudiar la historia de las civilizaciones precolombinas. Y es que resulta que en realidad podrían ser lo mismo. Es decir, que tanto aztecas como mexicas pueden significar lo mismo. ¿O no? Para conocer la respuesta debemos adentrarnos e ir más allá de la típica historia que se nos cuenta de cómo los conquistadores europeos llegaron y trajeron enfermedades, muerte y destrucción con ellos. Porque resulta que eso no es todo. El día de hoy estudiaremos las raíces de estos pueblos, de dónde provinieron, cómo es que llegaron y sobre todo, ¿cómo es que no te has suscrito a mi canal? Yo soy el documentalista y esto es Aztecas o Mexicas, las 7 tribus del Chicomostoc. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Chicomostoc es una cueva legendaria de la que salieron las 7 tribus aztecas que se asentaron alrededor del lago Texcoco. La versión azteca de la leyenda es más conocida y describe una tierra mítica conocida como Aztlán, donde se encontraba un lugar sagrado llamado Chicomostoc, que significa lugar de las 7 cuevas. Cada cueva era el hogar de una tribu con una ascendencia común, y desde aquí iniciaron un éxodo hacia las tierras del sur. Los mexicas creyeron ser los últimos en partir, y su calendario comenzó en la fecha en que lo hicieron, el 24 de mayo del 1024. Cuando llegaron a las tierras del sur, las otras tribus ya ocupaban las otras tierras disponibles. Así es que llevaron una vida nómada hasta que finalmente tuvieron una visión profética de un águila posada sobre un nopal con una serpiente en el pico. Fue aquí donde se asentaron, a orillas del lago Texcoco, y construyeron la poderosa ciudad de Tenochtitlan. No se sabe con certeza de dónde venían estas 7 tribus. Muchas leyendas hablan de las 7 cuevas e incluyen diferentes tribus. La teoría más popular es que las 7 tribus son las culturas de habla náhuatl que se asentaron en el centro de México. Las tribus fueron Xochimilca, Tlahuica, Acolhua, Tlaxcala, Tepaneca, Xalca y Mexica. Sin embargo, otros grupos de habla no náhuatl, como los Matlatzinca, también se creían originarios de Chicomostoc. Entonces, ¿quiénes eran los aztecas? La respuesta correcta es todas y cada una de las 7 tribus que vivieron en la tierra de Aztlán o partieron de Chicomostoc son consideradas como las 7 tribus aztecas. Y además, otra cosa que tenían en común era su lenguaje, es decir, el náhuatl. Estas 7 tribus iniciaron su recorrido por separado, tomando casi 300 años para que la última de ellas, los mexicas, comenzaran su éxodo hacia el Valle de México. Se han hecho muchos intentos por identificar la ubicación de Chicomostoc, pero no hay certeza de dónde estaba realmente. Algunos expertos opinan que
el Aztlán o el Chicomostoc estarían ubicados en alguna zona del estado de Nayarit, en México. No obstante, muchos otros historiadores creen que se trata simplemente de una leyenda diseñada para manipular a las tribus en guerra para que se reunieran como un único imperio azteca. Cada tribu azteca fue diferenciada en relación a la cueva de donde provenía. Los xochimilcas, que al llegar a la hora Valle de México se instalaron en la ribera de la Gran Laguna, donde fundaron Xochimilco o Xochimilco. Los chalas, los cuales se asentaron muy cerca de los xochimilcas, en un lugar al que llamaron Xalco. Los tepanecas, que prefirieron la parte occidental de la laguna y fundaron Azcapotzalco. Los culhuas se instalaron en la parte oriental de la misma laguna. Los tlahuicas fueron más al sur, donde fundaron Cuauhnáhuac, lugar donde suena la voz del águila, la actual Cuernavaca. Los tlaxcaltecas, que se asentaron más al oriente en un lugar al que llamaron Tlaxcala o Tlaxcala. Los mexicas, que fundaron lo que después sería conocido como la Gran Tenochtitlan. La historia ha provocado la confusión de que únicamente los mexicas eran aztecas, ya que fueron quienes finalmente se impusieron al resto de las demás tribus. De este modo, todas y cada una de estas tribus en realidad son consideradas aztecas, porque provienen de la misma tierra, Aztlán, y salieron de las mismas cuevas, un lugar conocido como Chicomostoc, y por su idioma, el náhuatl. El concepto de que las cuevas son el lugar de nacimiento de la humanidad se extiende más allá del siglo XI y abarca la mayoría de las culturas de Mesoamérica. Lo más probable es que estas cuevas fueran consideradas como los vientres de la tierra, y un libro del siglo XVI llamado Historia Tolteca Chichimeca alude a esta asociación al representar a Chicomostoc como una entidad similar a un vientre, con un pasaje vaginal. Aunque el libro fue escrito durante el periodo colonial, su autor, Fernando de Alba Cortés y Xilxóchitl, era tataranieto del penúltimo gobernante azteca, Cuitláhuac, y antepasado de Ixtlilxóchitl I e Ixtlilxóchitl II, ambos gobernantes de Texcoco. Los mitos y leyendas mesoamericanos suelen combinar eventos históricos con eventos cosmológicos para dejar constancia de cuándo ocurrió el evento y crear un monumento permanente del mismo en los cielos. La representación cosmológica más probable de las 7 tribus o cuevas son las Pléyades. El momento del supuesto éxodo coincidiría probablemente con algún acontecimiento cósmico que implicara a este cúmulo de 7 estrellas. La ubicación geográfica más probable es el cerro de Culiacán, en Guanajuato, donde hay evidencia de una convergencia de culturas. Sin embargo, en la representación de la historia tolteca chichimeca aparece un cerro torcido sobre las cuevas, que era el emblema de Culhuacán, una ciudad clave en el México prehispánico. Otra teoría es que la colina torcida, combinada con el terreno arenoso desértico, los cardos y los cactus, es un símbolo de la quemada, una ciudad cuyo origen es profundamente misterioso y cuya desaparición coincide con la época del éxodo. Yo soy el documentalista y esto fue Aztecas o Mexicas, las 7 tribus del Chicomostoc.